puede oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé y entrar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Pero hay una verdad que nunca me dejará desfallecer, y aunque yo no la deba merecer, me sostiene. Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Aunque mi vida haya duda, en plena noche oscura, Él extiende sus brazos de amor. Y estando en la tormenta, su mirada me alienta. Y otra vez, ha sido fiel, ha sido fiel. Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel. Oh, su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel, Dios ha sido fiel, Él ha sido fiel y por siempre lo será. Y por siempre lo será. Por siempre has sido fiel y por siempre lo serás. Te amamos, Señor. Amén. Que Dios los bendiga, bienvenidos a esta nueva reunión que tenemos en la cual podemos congregarnos. Agradecemos sus oraciones, agradecemos que están del otro lado orando por la familia pastoral, orando también los unos por los otros, sabiendo que Dios está con nosotros en este tiempo, que nada nos aleja del propósito que tenemos, que es alabar a Dios por sobre todas las cosas. Dios está con nosotros y somos más que vencedores. No hay tribulación, no hay angustia, no hay enfermedad, no hay dolor que pueda detenernos cuando Dios está de nuestro lado, cuando Dios nos llamó a un propósito, cuando Dios nos llamó a algo específico. Y yo sé, estoy convencido, que Dios tiene un propósito con mi vida, que Dios tiene un propósito con tu vida y que Él no va a descansar hasta cumplir ese propósito en vos. El enemigo puede levantarse, el enemigo puede querer detenernos o frenarnos, pero no va a poder porque Dios es mayor y Dios ya venció. Así que estamos contentos de poder estar juntos
y quiero compartir con ustedes una palabra en esta noche, una palabra que ha llegado a mi corazón, y de la misma manera quiero que llegue a tu vida de una manera específica. Que Dios pueda hablar a tu corazón, que Dios pueda inspirarte, que Dios pueda motivarte a seguir adelante en este tiempo particular que nos toca vivir. Así que quiero que vayamos juntos a Marcos capítulo 1, versículo 35 al 45. Estamos viviendo tiempos en los que los sentimientos empiezan a cambiar. En un principio quizás estaba la ansiedad o el miedo a lo desconocido, ya sea por la pandemia, ya sea por la cuarentena, ya sea por no poder ver a nuestros familiares, a nuestros amigos, no poder congregarnos, no poder reunirnos. Y surgen ciertas inseguridades, pero sí lo que he visto al pasar el tiempo es un factor común, o lo que puedo llegar a escuchar, como en un principio yo les decía de que a veces la gente hablaba de estar cansada, pero ahora escucho algo que tiene que ver con la soledad. Al estar aislados, al estar separados, al no poder reunirnos, empieza a surgir un nuevo sentimiento, el sentimiento de soledad, de sentirnos solos, de sentirnos que no tenemos a nadie, que no estamos acompañados, o que no tengo a nadie cerca, no tengo mis afectos, o no tengo la contención de la iglesia, o no tengo la contención de mis amigos, y quizás la frialdad de una pantalla, de un celular, o de un mensaje solamente, como que sentimos que estamos solos. Pero si te sentís de esa manera, quiero y creo que este mensaje es para vos, y quiero que vayamos juntos a Marcos capítulo 1, versículo 35 al 45, y dice la palabra de Dios así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Fíjense cómo empieza el pasaje, dice: levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro. Levantándose muy de mañana, muy temprano en la mañana, aún siendo muy oscuro. Jesús se levantaba antes que sus discípulos y necesitaba un tiempo de estar a solas, en comunión con el Padre. Un tiempo de conectarse con Jesús mismo, un tiempo para estar con Jesús mismo y un tiempo para estar con el Padre. Y fíjense que dice el pasaje, ¿no? El versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. De la misma manera nosotros, como Jesús necesitaba conectarse con Él mismo, conectarse con Dios, nosotros necesitamos conectarnos con Jesús. Necesitamos conectarnos con Dios. Más en este tiempo en el que estamos llenos de información. Más en este tiempo en el que estamos llenos de voces, ¿sí? Porque escuchamos voces de lo que dice la tele, lo que dice un vecino, de lo que dice, no sé, el Facebook, y estamos llenos de voces, y a veces es tan difícil apagar esas voces y estar en comunión con Dios. Poder hablar a solas con Dios. Estaría bueno tener como en el celular, ¿vieron el modo avión? Poner el modo avión y decir: solamente tengo lo que tengo en el celular, y no estar conectado con toda la información que tengo y con todo lo que dicen los demás y con las voces de todo el mundo. Solamente yo y Dios. Y necesitamos ese tiempo de apagar esas voces que vienen de afuera, de apagar esas agendas externas, porque hay agendas externas que nos quieren marcar a nosotros de la manera en la que tenemos que vivir y de la manera de las cosas, de cómo tenemos que hacer las cosas. Y Jesús nos da a nosotros la habilidad, nos moldea para tener la habilidad de vivir desde adentro, desde Él en nuestro corazón, y vivir desde adentro hacia afuera y no desde afuera hacia adentro. No condicionados por las agendas de los demás, no condicionados por lo que los demás pretenden de nosotros, sino condicionados y movilizados por lo que Dios pone en nuestro corazón y por el propósito que tenemos de parte de Dios. Y eso condiciona nuestra manera de vivir, no de la manera contraria, ¿no? No que las agendas externas nos condicionen a nosotros. Y Jesús se levantó temprano para alinearse a Dios, muy temprano en la mañana, y para poder alinear también su propósito con su popularidad.
Porque eso era lo que estaba pasando. Jesús estaba creciendo en popularidad. Estaba en el pico de popularidad. Tenía muchos seguidores, había gente que lo estaba esperando y justamente Simón Pedro le dice, lo buscó, y lo buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Jesús, yo sé que estás orando o lo que estés haciendo, pero la gente te está buscando. La gente requiere de vos. La gente, tenés que responder a la gente, hacerte un milagro, exorcizar a alguien, liberar a alguien, tenés que hacer algo de esas cosas que le gusta a la gente. La gente te está esperando, la gente te está buscando. Pero Jesús buscaba de Dios para poder tener en cuenta que la fama no es lo mismo que la popularidad. Para darse cuenta que ser notado no es lo mismo que ser conocido. Y que él tenía que ajustarse al propósito que Dios tenía con él y para él, que a las agendas externas y a lo que la gente requería o lo que la gente exigía. Entonces Jesús no quiso ser controlado, no quería ser controlado por agendas externas, ¿sí? Él se apartaba de Pedro, de Juan, de Jacobo, se apartaba, se tomaba un tiempo y un lugar solo para poder conectarse con Dios y con el propósito que Dios tenía para él. Entonces Pedro le dice, no, maestro, todo el mundo te está buscando, todo el mundo quiere estar con vos, todo el mundo quiere escucharte, hay gente que está esperando, ¿no? que hagas un milagro, que des una palabra, pero Jesús escoge estar solo. Él escogió separarse y alinearse con la razón por la cual Dios lo puso ahí. Entonces, como primer punto, primera cosa que quiero compartir con ustedes, es que tenemos que saber aislarnos de las agendas externas. Saber aislarnos de lo que los demás quieren de nosotros o que pretenden de nosotros y poder tener en claro qué es lo que Dios quiere con nosotros. Cuál es el propósito de Dios para con nosotros. Saber que el propósito fundamental por el cual Dios me creó es que yo pueda alabarle. Y si no estoy alabando a Dios es porque me estoy alejando del propósito que Dios tiene en mi vida. Si me estoy quejando, si me estoy lamentando, si estoy solamente criticando o haciendo cosas que no tienen que ver con el propósito de Dios en mi vida, el propósito primordial de Dios en mi vida, entonces tengo que acallar las voces externas, tengo que dejar de consumir ya sea el Facebook o las noticias o los consejos de lo que los demás quieren para mí y buscar la palabra de Dios y la dirección de Dios para mi vida y lo que Dios quiere. Y así alinearme al propósito que Dios puso en mi corazón. Y el propósito primordial es alabarle. Entonces en estos tiempos en los que uno hay incertidumbre, los tiempos en los que quizás nos sentimos solos, quizás es bueno estar solo para conectarnos con lo que Dios quiere para nuestra vida. Porque a veces pensamos que estamos solos, pero no, tenemos el noticiero en casa, tenemos, los chimentos en casa, tenemos, al vecino, al otro en casa, sin que estén físicamente, ¿no? Pero están las voces de ellos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra forma de comportarnos y tendremos que acallarlas para poder escuchar la voz de Dios y cuál es el propósito que Él quiere para mi vida y sobre todas las cosas poder alabarle. Quiero seguir, el versículo 39 dice, y predicaba en las sinagogas y ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. En versículo 40 dice, vino a él un leproso rogándole hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y él quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Le dijo, mira, no le digas a nadie nada, sino ve, muéstrale al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero ido él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Aquí vemos, acá vemos que hay un leproso, aparece un leproso en escena. Viene un leproso rogándole hincada la rodilla. Y hay algo interesante, tanto en el leproso, acá en Marcos, y también podemos verlo en Levítico 13, que hay algo que para nosotros es nuevo, como el distanciamiento social,
Pero para el leproso, en los tiempos de Jesús, ya estaba instaurado. Ya había distanciamiento social. El leproso tenía que mantener una distancia de la gente. Y tenía que gritar y anunciar que él venía llegando. ¿Sí? Tenía que decir impuro, impuro, gritarlo 2 veces. Tenía que gritarlo cuando se estaba acercando la gente. A 2 metros de distancia, 1,5, 3 metros. Él tenía que gritar que estaba llegando para que el que estaba medio distraído se dé cuenta que venía el impuro y que podía contaminarlos y lo podía enfermar. Había un distanciamiento social en el cual la gente se alertaba e incluso podía apedrearlo porque se acercaba a esta persona inmunda. ¿Sí? Ahora, para nosotros es nuevo, ¿no?, lo distanciamiento social, pero para Dios no hay nada nuevo. Para Jesús no hay nada nuevo. A veces creemos, ¿no?, que estamos viviendo cosas que nadie las vivió y ya el Señor ya las conoce, ya cosas que ya pasaron. Creemos que somos innovadores, ¿no?, en las cosas que nos suceden, pero no, Dios ya las tuvo que pasar y Jesús las resolvió de una manera exitosa, mostrándose que Él es más poderoso y más grande que cualquier enfermedad, que cualquier dolencia, que cualquier cosa, que la impureza que se pueda presentar. Entonces, a veces creemos que nosotros somos los pioneros en eso, pero el Señor ya sabe cómo actuar. Y Jesús tenía derecho para levantar la primera piedra y apedrearlo, porque el que se consideraba libre de pecado podía arrojar la piedra. Eso estaba escrito, eso era ley. Si uno se consideraba libre de pecado, libre de culpa, tenía el derecho de poder agarrar la primera piedra y arrojarla. Y cuando venía este leproso, Jesús podría haber agarrado una piedra y tirársela para que se aleje o para condenarlo. Y acá hay algo interesante con esto. Es que no conocemos el nombre del leproso, no conocemos la historia del leproso, no conocemos cómo era antes de ser leproso. Si era una persona solidaria, si ayudaba a los demás, si era una persona amable, si era un buen esposo, si era un buen hijo. No sabemos si era un buen padre, no sabemos si había hecho algo, solamente conocemos al leproso por su condición. Solamente conocemos al leproso por su problema. Y ahora tenemos al leproso y tenemos a Jesús, donde Jesús es conocido por su don, pero el leproso es conocido por su problema. Y qué feo ser conocido por un problema. Qué feo ser conocido, distinguido por un problema. Y justamente esa era la carta de presentación del leproso. Impuro, impuro. Impuro, impuro. A los gritos tenía que decirlo, tenía que anunciarse, tenía que declarar su nombre o su condición delante de todo el mundo para que la gente tome distancia, para que la gente no se acerque a él. Tenía que gritar su problema. Jesús era conocido por su don y este hombre era conocido por su problema. Nunca nos muestra en el pasaje su personalidad, pero él decide, el leproso, terminar con eso. Yo ya no quiero ser reconocido por mi problema. Yo no quiero ser reconocido por el impuro, sino que quiero que esta situación cambie. Quiero que mi condición cambie, sino que lo que quiero es tener una personalidad y ya no andar gritando que soy impuro. Imagínense si así como ahora vieron que tenemos esta nueva costumbre de tomar la temperatura, ¿sí? Y esas pistolitas que nos ponen en la frente y dicen 36,5. Uno dice, ¿no? 37 y uno ya se empieza a preocupar. Imagínense que si en esas pistolitas salieran en la pantalla nuestros pecados. Y acorde al pecado que tenemos, podemos entrar a la presencia de Dios, o podemos relacionarnos con los demás, o podemos buscar o entrar a la iglesia, por ejemplo. Imagínense si su pecado o su falencia o su error o su problema figurara en una pantalla y lo pusieran en evidencia. Uno no iría, ni siquiera se acercaría a la iglesia. Uno se quedaría en su casa para que no sepan qué es lo que piensa, o qué es lo que tiene, o cuál es su problema, o qué es lo que está pasando. Nadie quiere identificarse. Pero imagínense, el leproso tenía que identificarse. El leproso tenía que identificarse ya estando a una distancia, tenía que empezar a gritar su problema, tenía que empezar a gritar que era impuro. El proceso en el cual empezaba la lepra empezaba con un pequeño grano en la piel. ¿Sí? Permiso. Empezaba con un pequeño grano en la piel y la costumbre decía que él tenía que ir al sacerdote y el sacerdote tenía que hacer una especie de diagnóstico y ver si ese grano era lepra o no era lepra. Entonces
lo que tenía que hacer esta persona era aislarse por 7 días y ver si eso crecía, ¿sí? Si en 7 días eso crecía y llegaba hasta las capas más profundas de la piel y se extendía, entonces esa persona tenía que ir a un lugar solitario, que ese era el lugar donde estaban los leprosos, lugares solitarios, lugares en los cuales estaban destinados solamente para ellos, en la soledad. Entonces, si esta persona pasaba de 7 días con esa mancha o ese grano en la piel o esos granos en la piel y eso se ramificaba por todo su cuerpo, ellos tenían que aislarse de la sociedad. Y tenían que aislarse de la sociedad, y yo creo que más que la enfermedad, los aislaba la vergüenza. Eran avergonzados por su condición, eran avergonzados por la situación en la cual estaban atravesando. Y tenían que ir a lugares solitarios. No había relaciones, no había una amistad entre los leprosos, sino que elegían el exilio o los obligaban al exilio y los obligaban a la soledad. Pero este leproso, en lugares de soledad, decide ahora romper con todo esto, dejar de ser reconocido por su problema y que lo conozcan por lo que es, e ir y romper con todo esto e ir hacia Jesús. Y fue hacia Jesús, ¿sí? Y como les decía, es un granito y era fácil esconder un grano, ¿no? Uno si tiene una mancha acá, lo esconde, se pone una camisa, se pone una manga larga, o se lo maquilla, o no sé, se pone una curita y se disimula. Pero ¿qué pasa cuando todos esos granos ya invaden nuestra alma? A veces somos buenos con las apariencias, a veces somos buenos mostrando algo en el exterior. Pero ¿qué pasa cuando eso que era pequeño en el exterior penetró nuestra alma, llegó hasta lo más profundo de nuestro corazón y ahora condiciona nuestra personalidad? Y en vez de mostrar lo que somos, estamos mostrando nuestro problema. Y ya la gente ve cuál es nuestro problema. Y por más que no gritemos impuros, hay miedo, hay tristeza, hay vergüenza, hay soledad. Y la gente nos reconoce por nuestro problema y no por lo que está dentro de nuestro corazón, que es Jesús. Entonces, el hombre rompió con la vergüenza. El hombre dijo, yo no puedo seguir viviendo de esta manera. No me importa lo que pueda llegar a pasar. Yo tengo que ir a Jesús. Y dentro de las costumbres del trato con un leproso y del distanciamiento de un leproso, un sacerdote no podía acercarse a un leproso, ni siquiera tocarlo. Porque si un sacerdote tocaba a un leproso, automáticamente se consideraba impuro. Si un sacerdote tocaba a una persona que tenía lepra, automáticamente el sacerdote se convertía en impuro. Por eso, en el versículo 40 dice, y vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Él decidió abandonar su lugar de soledad, él decidió abandonar su lugar de angustia, su lugar de vergüenza, él decidió abandonar ese lugar para inclinar su rodilla delante de Jesús y decirle, Señor, si quieres, sáname. Y Jesús podría haber dicho la palabra. Estamos acostumbrados a ver milagros de Jesús a lo largo de la Biblia y que Él solamente decía la palabra, o incluso la gente le decía, tu fe te ha sanado, o anda a tu casa y tu siervo ya está curado. Pero Jesús decidió ir un poco más. Y como les decía, Jesús necesitaba conectarse con Jesús, necesitaba conectarse con el Padre para conocer cuál era su propósito y saber que la popularidad no puede ir separada de lo cual era su propósito. Que no podía solamente responder a agendas externas y que Pedro le decía, la gente te está esperando, sino que él tenía que responder al propósito por el cual Dios lo había llamado. Y en el versículo 41 dice, Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Quiero, le dijo en el versículo 41, quiero, sé limpio, quiero, sé limpio, quiero. Entonces uno diría, Jesús, no te expongas, Jesús, no te arriesgues, no pongas tu mano sobre él, no es necesario, da la palabra, no te conviertas en impuro. La gente está esperando que te conviertas en impuro. La gente estaba viendo a ver cómo se llena de lepra ahora sí es impuro. Y no lo hizo, sino que lo toca. Y uno diría, Jesús, ¿por qué lo tocaste?
Jesús, ¿por qué tocaste al leproso? Y fíjense que Jesús lo toca al leproso y siente por él. Una de las primeras características de la lepra es que uno pierde la sensibilidad. Es una infección que se produce en los cuerpos, el cuerpo que alcanza los nervios y hace que se pierda la sensibilidad. Este leproso seguramente no tenía sensibilidad, pero Jesús sintió por él y lo tocó. Cuando no era necesario, cuando él si lo tocaba se convertía en impuro. Pero este sacerdote no era un sacerdote común y corriente. Este sacerdote no era un sacerdote ordinario. Este era el sacerdote por sobre todos los sacerdotes. Este era Jesús, el cual era puro, y el puro hizo que lo impuro se convierta en puro. No fue el sacerdote haciéndose impuro al tocar a lo impuro, sino que fue el sacerdote puro, haciendo puro a lo impuro. Haciendo puro a lo impuro. Entonces, cuando Dios está en nuestro corazón, cuando somos puros, cuando buscamos la presencia de Dios, cuando sabemos y somos conscientes de que Dios nos llamó y que hay un propósito en nuestra vida, por más que toquemos lo impuro, Dios lo va a hacer puro. Dios lo va a hacer puro. Jesús, el sacerdote que esperaban que se convierta en impuro, hizo que lo impuro se vuelva puro. La lepra desapareció inmediatamente. Inmediatamente. Jesús, tocando al leproso, estaba recordando que Él vino a alcanzar a los olvidados, que vino a alcanzar a los rechazados, que vino a alcanzar a los que nadie quiere tocar, a los que nadie quiere acercarse. Jesús vino a ellos. Jesús vino y se acercó a nosotros cuando nadie se quería acercar a nosotros. Jesús vino y nos tocó cuando nadie quería tocarnos. Jesús vino y se acercó a nuestra vida y Jesús tocó a este hombre. Quiero que vayamos juntos a Levítico capítulo 13, versículo 45. Dice así la palabra de Dios: y el leproso en quien hubiese llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. El leproso en quien hubiese llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y esbozado se pregonará: inmundo, inmundo. El leproso tenía que llevar un bozal, un barbijo, taparse la cara con el pelo descubierto, ¿no? El pelo largo, yo qué sé, como con las ropas rasgadas. Tenía que identificarse. Entonces, cuando uno veía a una persona así, sabía que era un leproso. Era característico. Ya su ropa lo identificaba. Una apariencia de inmundo, una apariencia de leproso. Pero Dios no toca apariencias, Dios toca el corazón. La gente veía las apariencias y veía que ahí había un leproso, pero Jesús era gobernado por un propósito y había algo mayor en él, más allá de las apariencias. Y a veces queremos escondernos detrás de apariencias o solamente queremos mostrarnos externamente, pero Jesús no puede tocar apariencias, Jesús toca el corazón, Jesús quiere tocar nuestro corazón y por eso es necesario que abandonemos las apariencias. Con Jesús no podemos tratar de demostrar algo, Él conoce nuestro corazón y saber que cuando nos mostramos a Dios como somos, Él toca nuestro corazón y Él nos sana. No lo merecemos, pero Él lo hace. Fíjense que este hombre, el leproso, dice entonces, le encargó rigurosamente Jesús y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrale al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Jesús le dice: anda, no digas nada de esto, guarda el secreto. Pero sí lo que tenés que hacer es buscar el alta. Andá y que te hagan un hisopado, o andá y que te den un diagnóstico, y que te vea el sacerdote, y que te vea que no tenés ninguna mancha. Y ofreces un sacrificio por tu sanidad. Y andate. Ya tenés el alta, listo. Estás sano, estás libre. Y este hombre no se quedó con eso, sino que en el versículo 45 dice: pero ido él, comenzó a publicarlo en Facebook, en Instagram, en Twitter, hizo un video en YouTube. Y dice, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes.
Uno diría, Jesús te mandó a hacer algo y no lo hiciste, desobedeciste, no te mereces el milagro. Pero aún sin merecerlo, Jesús hace el milagro en nuestra vida. Aún sin merecerlo, Jesús obra en nosotros, porque para eso vino. Ese es su propósito, ese es su propósito. Por eso era necesario que Él esté en conexión con el Padre, para no llevarse por las voces externas, no nublarse por lo que dicen los demás, sino saber y conocer cuál es el propósito de Dios. Y acá está lo interesante, el versículo 45 dice: pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. El leproso, que estaba en un lugar solitario, ahora estaba rodeado de gente, el cual estaba publicando por todos lados, comentando, anunciando, y la gente se acercaba a él. Él estaba en lugares solitarios y ahora estaba rodeado de gente contando lo que Jesús había hecho por él. Pero fíjense que ahora él estaba rodeado de gente, pero eso fue cuando lo vimos al principio del pasaje, vimos que estaba en un lugar solitario, pero ahora al final del pasaje vemos que está rodeado de gente y que Jesús se tenía que esconder y estar en lugares solitarios y lugares desiertos. Jesús tomó el lugar del leproso. Jesús tomó el lugar donde él se encontraba solitario. Ahora Jesús era el que estaba solitario. Miren si esto no se aplica al día de hoy, donde Jesús ocupa nuestro lugar. Jesús ocupó nuestro lugar en la cruz. Jesús llevó nuestro dolor que teníamos que sufrirlo nosotros. Jesús ocupó nuestro lugar. Él llevó nuestras enfermedades. Él llevó nuestro dolor. Él llevó nuestra tristeza en la cruz del Calvario por nosotros. Tomó nuestro lugar. El leproso estaba rodeado de gente y Jesús estaba en lugares solitarios ahora para que la gente que se agolpaba no lo distraiga. Entonces Jesús viene a ocupar nuestro lugar. Jesús sana esos corazones rotos y tenemos que invitar su presencia en nuestra vida y saber que no estamos solos. Saber que Dios está con nosotros, que Él nos saca de esos lugares solitarios. Que cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón y le damos entrada a nuestra vida, ya nunca más podemos estar solos. Tenemos la mejor compañía que podemos tener. Él está con nosotros. Quiero pedirte que me acompañes a orar y que juntos podamos agradecerle a Dios por esta palabra y que juntos podamos animarnos y saber que Dios no nos deja solos, que Jesús no nos deja solos, que Jesús ocupó nuestro lugar, que Jesús sintió por nosotros cuando ya no sentíamos, que Jesús buscó su propósito y supo entender cuál era su propósito por encima de lo que los demás pedían, querían que Él haga. Él llevó nuestra vergüenza, Él nos sacó de lugares de soledad para ahora llevarnos a un lugar mejor y que podamos predicar, anunciar su palabra y lo que Él hizo en nosotros. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por hablar a nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos sacaste de lugares solitarios, porque nos sacaste de lugares donde había tristeza, lugares, Señor, en los que había soledad, en que sentíamos que estábamos solos, que nadie nos entendía, donde había miedo, donde había soledad, donde había vergüenza, y nos diste propósito. Hoy podemos alabarte, hoy podemos bendecirte. Hoy no somos reconocidos por nuestro problema, sino que somos reconocidos porque somos hijos tuyos. Señor, queremos apagar las voces externas que nos distraen del propósito mayor que tenemos en nuestra vida, Señor, que es alabarte por sobre todas las cosas. Señor, te agradezco por tu palabra. Señor, gracias por hablar a nuestra vida, Señor, y gracias porque ya no estamos solos, sino que vos estás con nosotros. Te bendecimos, te honramos, te alabamos, te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, gracias por estar conectado, por poder compartir y no dejes de conectarte, no dejes de compartir la palabra, no dejes de comentar y gracias por tu apoyo a la iglesia, eso sostiene todo lo que hacemos, podemos continuar, podemos seguir adelante por este corazón de servicio que tenemos cada uno como iglesia. Y saber que ustedes están apoyando al ministerio. Quiero recordar también que el domingo que viene vamos a tener Santa Cena. Este domingo decidimos no tener Santa Cena, vamos a tener el domingo que viene y vamos a tener Santa Cena con, permiso, Santa Cena con el Señor. Así que ya prepara para la semana que viene
tu vaso de jugo, tu pan. Así juntos podemos compartir la Santa Cena del Señor. Gracias por estar, que Dios te bendiga. Espero que haya sido de bendición. Bendiciones.